Quiero empezar aquí, en este Día de la Madre. Todos reconocemos la importancia y el deseo de no solo tener una mamá, sino una mamá especial, ¿verdad? Una mamá que destaque, que sea única. Espero que ninguna haya comprado para el Día de la Madre una taza que diga la mamá más promedio del mundo. Eso no va a funcionar porque vivimos en una era donde hay un deseo profundo de destacar y ser únicos. Lo vemos de muchas formas. Acabamos de pasar la temporada de graduaciones. Si eres adolescente, disfrutaste la emoción. Y si eres una joven adolescente, cuando salías a comprar por encima de todo, quizás el criterio más importante era no elegir un vestido que el fin de semana siguiente una amiga te hubiera puesto. ¿Verdad? Deseas ser diferente. Hace apenas 2 semanas tuvimos la gran bendición de celebrar el compromiso de nuestro hijo, al pedirle matrimonio a su novia, quien ahora es su prometida, Vicky. Tenemos algunas fotos de ese momento. Este es el compromiso, la propuesta de Soren y Vicky. Es en el corazón de Tucson, se nota. No sé dónde están. Lo importante es la foto del anillo. Hablaré de anillos y verán la imagen. Cuando Soren se estaba preparando para este gran día, obviamente, una de sus compras más grandes fue esa pequeña cosa en su dedo. Al comprar ese anillo, no puedes comprar cualquiera. Necesitas un anillo único, ¿verdad? Les mostraremos una foto para que los vean juntos. ¿No son adorables? Esa es la respuesta correcta. Ella lo llevará puesto el resto de su vida. Necesitas algo que sea único. Esta es la época en la que vivimos. Una era de ser únicos, de destacar. Y esta es la realidad. Los pastores no somos inmunes a esto. Hay mucha presión para que los pastores destaquen, sean únicos, creativos y atraigan a la gente. Pienso en la diferencia entre ser pastor hoy y hace 100 años. Hace 100 años probablemente el pastor era la persona más educada de tu pueblo. No solo ibas al pastor por consejos bíblicos, sino por todo tipo de asuntos, porque probablemente tenía la mayor cantidad de credenciales y títulos de todos en el pueblo. Las cosas han cambiado drásticamente. No digo esto lamentándome, es solo una realidad. La confianza en los pastores está en su nivel más bajo. Solo el 27% de los estadounidenses confía en su pastor a un nivel alto o muy alto. 27%. Las enfermeras lideran la confianza. Dios las bendiga. El 72% confía mucho en las enfermeras. Si estás en el ejército, Dios bendiga a los militares o en los médicos, el doble que los pastores. Más del 50%. Estamos incluso por debajo de los mecánicos. Estamos exactamente al mismo nivel que los banqueros. Aún superamos al Congreso. Dios bendiga a los políticos. Nos dirigimos hacia allá. No va bien. Traigo esto a colación por esta realidad. En la serie Bucle de Retroalimentación navegamos los retos de la era digital, de cómo exacerba problemas que siempre han existido. Hoy vamos a hablar sobre este tema, el asunto de la falsa enseñanza y los oídos que pican. Y lo que vamos a proponer hoy es que la realidad del anzuelo de la falsa enseñanza es quizás más fuerte que nunca. Estamos llamados a estar fundamentados en la verdad y es un tiempo peligroso para anclarse en la verdad. Vamos a basarnos en 2 de Timoteo capítulo 4. Pablo le escribe a Timoteo y Pablo a lo largo de todo su ministerio fue un discipulador, un multiplicador.
Típicamente cuando pensamos en Pablo y Silas, o Pablo y Bernabé, o Pablo y Juan Marcos, o Pablo y Tito. De todas las personas a las que él discipuló, no hubo ninguna más significativa que Timoteo. Estuvo con Pablo durante 20 años de ministerio. Pablo tuvo 3 viajes misioneros. Timoteo estuvo específicamente en el segundo y tercer viaje misionero. Estuvo 2 años con Pablo en la prisión de Roma. De hecho, las cartas que Pablo escribió allí a Filipos, Efesios, Colosenses y Filemón, todas tienen un crédito escrito por Pablo y Timoteo. Timoteo estuvo en Tesalónica, Corinto, Filipos, Macedonia, es pastor en Éfeso. Y así, con un consejo paternal, Pablo escribe esta carta a Timoteo y trata específicamente la falsa enseñanza. Leamos el pasaje y entremos en él. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Te encargo, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y por su venida y su reino. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, reprende y exhorta con paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo en que no soportarán la sana enseñanza, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, y se apartarán de escuchar la verdad y se desviarán hacia los mitos. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. No, vivimos en una era donde la falsa enseñanza es más frecuente que hace 100 años. Hace 100 años tu pastor era básicamente la única persona que te instruía en una cosmovisión bíblica. Hoy en día la persona promedio recibe de 7 a 10 o de 7 a 15 voces al día, diciéndole qué cosmovisión seguir. Y no es tan fiable hoy en día en este sentido. Según varias estimaciones, hay 3 grupos distintos que hicieron estudios que nos dan el consuelo de que el 37% de los pastores hoy siguen con una visión ortodoxa de la doctrina bíblica. 37%. Significa que el 63% se alejó. Son cosas sutiles, son pequeñas preguntas como: ¿son los humanos intrínsecamente buenos al nacer? Eso recibe un sí más seguido que un no hoy en día. Y es verdad bíblica que nacemos pecadores, pero eso se olvida en el contexto moderno. Pablo dice: cuidado, llega el día cuando la gente no soportará la sana doctrina, sino que para complacer sus oídos que pican, buscarán maestros que les rasquen los oídos. Y hay 2 vías de falsa enseñanza que saltan a la vista inmediatamente en este pasaje. Una es una doctrina falsa que en esa época llamaban gnosticismo, como una verdad oculta. Es solo el aburrimiento de escuchar lo mismo. Esta es la presión sobre un pastor y un congregante. Si predicamos un sermón de Pascua, será sobre la resurrección. Pero si das un sermón de Pascua por 25 ocasiones, piensas: tengo que encontrar una forma fresca de decirlo, tengo que encontrar una forma nueva y llamativa de decirlo. Y al intentar buscar nuevas formas de hablar, los pastores pueden perder el rumbo. Y como feligrés, nos gusta oír cosas nuevas, emocionantes y mejoradas, y nos atrae eso. Y eso es algo peligroso. No solo en este pasaje, sino que hay una falsa enseñanza que yo llamaría idolatría. Al colocarnos a nosotros mismos por encima de Dios y de la verdad. En otras palabras, hoy nos llega mucho por algoritmos y pantallas.
Tenemos tantas enseñanzas, tantas voces que simplemente nos sentamos y elegimos las que nos gustan y las que no. Elegimos los sermones que nos gustan y los que no. Elegimos los pasajes que nos gustan y los que no. Como si fuéramos los jueces de la verdad. Nuestras preferencias se convierten en el Señor sobre la verdad, como si la vida fuera una barra de ensaladas teológica. Simplemente caminamos a través de ella y tiene más ingredientes de los que jamás has tenido. Dices, bueno, me gustan los huevos, voy a poner un poco de eso. Champiñones, ¿quién quiere hongos en su ensalada? Deja los hongos. Pero esos elotitos tiernos son divertidos, pondré algunos. Elegimos a nuestro gusto. Me gusta que Dios es amor, me gusta que Dios es misericordia. Más de eso, por favor. Dios es justo, lleno de ira y rectitud. No me parece que me gusten esos pasajes. Porque viene el tiempo en que no aguantarán la sana enseñanza, sino que tendrán oídos que pican. Por eso, reunirán maestros que se ajusten a sus propios deseos y se apartarán de escuchar la verdad y se desviarán hacia los mitos. Esto era peligroso en los días de Timoteo y Pablo. Y es un peligro hoy en día. Sí, hay un nombre para la falsa enseñanza que Pablo combate aquí. Se llama gnosticismo. Es la creencia de que hay un compartimento secreto. Sí, eso es. Sí, está el cristiano básico, pero déjame invitarte al cuarto secreto, para darte conocimiento secreto más allá de lo que ya sabes. Eso enorgullece a la persona. No sé si tienen perros, al nuestro le encanta que le rasquen las orejas. Él se inclina hacia ese picor. Nosotros también nos inclinamos. Queremos ese saber secreto. Ha sido una temporada ocupada para los Bison. Hace 2 fines de semana Soren se comprometió. El fin de semana pasado, Camille se graduó de la universidad y lo celebramos. Alabado sea Dios. Lo celebramos con ella. Fuimos a comer después a un restaurante bastante elegante y exclusivo. Y detrás de nosotros había un libro masivo, una fila de estanterías detrás de nosotros. Parecía una pared de libros. Y cuando íbamos por 1/3 de la comida, un mesero se acerca y empuja la estantería y hay una puerta detrás. Bueno, Ángel y yo no pudimos evitarlo. Fuimos a mirar, ¿verdad? Había sillas de terciopelo especiales. A todos nos encantan las habitaciones secretas. Queremos ser secretos, queremos ser especiales. Queremos tener la sensación de que no es solo el evangelio para la gente común. Es conocimiento especial, es conocimiento secreto. Está por encima de lo que la gente normal entiende. Has escuchado este pasaje 100 veces, pero tengo una visión de él que nunca has oído antes. Si prestas atención a los números, si miras el versículo, si te fijas en esto, este es el verdadero significado que siempre te perdiste. Es una tentación. Pablo dice, ten cuidado. Ten cuidado con tus propios corazones. Ten cuidado también con aquellos que proclaman ese evangelio. En 2 de Corintios, Pablo advierte sobre este tipo de evangelio. Lo dice en el capítulo 11, versículos 3 y 4. Pero temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sus pensamientos sean desviados de una sincera y pura devoción hacia Cristo. Si alguien predica a otro Cristo, o si recibes un espíritu diferente al que recibiste, o si aceptas un evangelio distinto al que aceptaste, lo soportas con bastante facilidad. Pablo dice, mantente firme en el fundamento seguro del evangelio y no busques un nuevo Cristo o un nuevo evangelio. Un evangelio secreto. Él comenta esto sobre esos predicadores en el versículo 13. Porque esos hombres son falsos apóstoles y obreros engañosos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, porque incluso Satanás se disfraza de ángel de luz. Por tanto, no es extraño que sus siervos también se disfracen de siervos de justicia. Su final será conforme a sus obras. Cuidado, estén atentos, dice Pablo.
es una realidad. Debemos tener especial cuidado con quienes proclaman algo y hacen otra cosa, haciéndolo bajo la apariencia de ser proclamadores de la verdad. ¿Hay algo real que aparece en tu feed? Alguien ateo que ataca al cristianismo. Es menos peligroso que quien ofrece un secreto, un evangelio especial. Es peligroso, está en todas partes y tenemos oídos que buscan lo que les agrada. Entendemos, ¿no? Si Greg y yo subiéramos un video a YouTube, a la página de New Life o a Instagram, ¿cierto? Y el primero fuera el evangelio simple. Hiciéramos un segundo video llamado La llave secreta oculta a la vida. ¿En cuál harías clic? ¿Cierto? Porque pensamos, conozco el evangelio secreto. Pasemos a los temas secretos, a las cámaras ocultas. Y Pablo dice, tengan cuidado, cuídense de sus oídos curiosos, cuídense de quienes los incitan. Porque necesitamos el evangelio firme, la verdad firme de la palabra de Dios a través de Jesucristo. Regresando a 2 de Timoteo 4, versículo 3 y 4. Porque llegará el tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que tendrán oídos curiosos. Por esos oídos se buscarán maestros que se ajusten a sus pasiones. Y se apartarán de escuchar la verdad para extraviarse en mitos. El centro del evangelio. Eso es al final a lo que debemos aferrarnos. Hay formas increíbles en el mundo actual en que la gente se divide por las cosas más pequeñas. El núcleo del evangelio. Defino el cristianismo por dos doctrinas. Dos. Una, someterse a la Biblia como palabra inspirada por Dios y revelada. La única palabra de Dios, la Biblia. Y la segunda, que es fundamental, es la confesión bíblica de Cristo. Que Jesucristo es Dios, que nació de una virgen, que vivió sin pecado, que murió por nuestros pecados, que Él es el único medio de perdón y salvación. Una confesión bíblica de Cristo. Si crees esto, estás en el cristianismo. Si no crees en ninguna de esas dos cosas, estás fuera del cristianismo. Pero lo que crees sobre la modestia, sobre jugar cartas, ir al cine o qué películas ver, lo que crees sobre, quiero decir una larga lista. Lo que crees sobre la creación y cuándo sucedió. Todo esto está muy abajo, muy abajo. El evangelio, el núcleo. Vendrá el tiempo en que la gente no soportará la sana doctrina. Se alejarán del núcleo del evangelio y serán atraídos por mitos y cosas secundarias que no son ciertas. Nuevo y mejorado. Si escuchamos nuevo y mejorado, huyamos de eso. El núcleo del evangelio, eso es lo que necesitamos. La falsa enseñanza tiene muchas formas. Hoy es el Día de la Madre. Y quiero honrar, elevar y aplaudir a las madres. Diré esto. El llamado mayor para una mujer no es la maternidad. El llamado más alto para una mujer, igual que para un hombre, es glorificar a Dios. Crear una comunidad que disfrute de Dios y transforme el mundo con el evangelio. El llamado mayor para una mujer, como para el hombre, es rechazar la oscuridad y hacer brillar la luz de Dios en este mundo. Y puedes hacerlo casada o no. Puedes hacerlo con hijos o sin ellos. Puedes caminar glorificando a Dios en toda circunstancia. Dicho esto, vivimos en un mundo que disminuye continuamente la importancia tanto del matrimonio como de la maternidad.
Así que la gente se casa menos que nunca. La gente tiene menos hijos que nunca. Existe una falsa enseñanza de que en el matrimonio puedes perder tu identidad y que al sacrificarte siendo madre, renuncias a tus sueños, a tu vida y a ti misma. No soy madre, jamás he sido mamá. Información secreta. Si pudiera, no es que quiera ser mujer, pero si pudiera ser mujer por 1 año y medio, tener un bebé, como eso es un don. No sé por qué dije eso. Solo diré que no nos avergoncemos ni seamos tímidos de defender la belleza de la maternidad con apoyo bíblico. No es el llamado mayor, pero hay, bajo Dios en la tierra, ningún llamado mayor. Es un regalo hermoso, honrado por Dios, del que no debemos avergonzarnos mientras somos compasivos con todos. La maternidad es buena. ¿Podemos alabar a Dios por ello? Amén. Pero en este pasaje aparece la falsa enseñanza de querer controlar la verdad. Cada vez que decidimos qué es verdad y qué no, cada vez que escuchamos voces y elegimos de un buffet lo que queremos, en lugar de someternos no a cada voz, sino a la verdad, nos alejamos. Cada vez que buscamos lo nuevo nos alejamos. Y Pablo dice que esto es algo significativo a lo que debemos atender. Amén. Hay también una verdad aquí que debemos escuchar. La curiosidad es dada por Dios. Es bueno ser curioso y explorar, pero hay una realidad, un freno para no ser llevados por oídos curiosos al cuarto secreto, la verdad oculta, el evangelio de mí mismo y no de Jesús. Terminemos con 5 aplicaciones prácticas, todas sacadas del texto de 2 de Timoteo. Empezaré con esta aplicación simple. Dios es el juez. Dios es el juez. 2 de Timoteo 4, 1 dice: te encarezco ante Dios y Cristo Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos por su aparición y su reino. Dios es el juez. Hay un regalo hermoso en esto, porque a veces podemos mirar alrededor y ver el desastre del mundo. Podemos ver la confusión, retorcernos las manos y tener miedo. Podemos pensar, bueno, quizás debería meterme en cada una de estas discusiones en línea y corregir el internet, ¿verdad? No, relájate. Dios es el juez. Dios es el juez y Él preservará su evangelio puro hasta el final. Él mantendrá a su iglesia fiel hasta el final. En Mateo 16 hay un pasaje hermoso y un aliento sobre la seguridad del reino de Dios a través de la iglesia. Él dice esto en Mateo 16, hablando a Pedro, dice esto: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No temas, Dios es juez y Dios sostiene a su iglesia y a su pueblo con seguridad. Segundo, verdad. Afírmate en la palabra. Afírmate en la palabra. Él dice: predica la palabra. Estate listo a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, exhorta, predica la palabra. Fundamentate en la palabra. Tenemos una declaración de valores como iglesia aquí en New Life. La Biblia es nuestra fuente. He dicho, si escuchas un sermón, estudio bíblico, grupo pequeño o cualquier enseñanza, si alguna vez escuchas un mensaje en New Life que no proviene de la palabra, que no está basado en la palabra, corrígelo. Corre. Habla con los ancianos, habla con los pastores, trae corrección. Hay una tendencia a alejarse de las escrituras en el mundo de hoy y Pablo le dice eso a Timoteo. Fundamentate en la palabra,
predica la palabra. Sé cauteloso. Ten cuidado con Google. Ahora, si quieres buscar en Google para decir, ¿dónde enseña Jesús sobre el buen samaritano? Que te dé Lucas 15. Adelante, es un gran motor de búsqueda en ese sentido. ¿Dónde está este pasaje? Pero vivimos en un marco de tiempo en el que no solo estamos preguntando dónde está algo en la Biblia. En el extremo hay una población creciente que reza, hablando con la IA, Dios, ¿tendrías esto para mi vida? Dios, ¿me guiarías? ¿Qué piensas de esto, Dios? Recuerdo hablar con mi hijo de esto. Él lo hacía y dije, no quiero alejarte de todo. Es que todo esto es basura. Solo sé esto. Como asumamos que el 50% de la información que hay es buena y el 50% es de un montón de tontos. La IA revisa todo y te lo da. No sé si te sentirías cómodo bebiendo 50% agua y 50% estricnina. Yo no lo recomendaría. $98 de agua y 2% de estricnina. No lo recomendaría. Asegurémonos de estar arraigados en la palabra. La única perfecta palabra soplada por Dios, un regalo, que tú y yo no tenemos que ir a la iglesia ni a ningún lugar especial. Nosotros podemos tenerla, leerla, tenerla en nuestro regazo a diario. Seamos un pueblo de la palabra. Primero, Dios es juez. Segundo, fundamentate en la palabra. Tercero, soporta el sufrimiento. En el versículo 5 él dice, en cuanto a ti, sé siempre sobrio. Soporta el sufrimiento. Existe una promesa de que aferrarse al mundo, a la palabra, a la verdad, traerá sufrimiento. De hecho, hay un falso evangelio peligroso. Uno de los falsos evangelios de hoy es el evangelio de la prosperidad. Un evangelio que dice que Dios se preocupa profundamente por y desea más tu felicidad, mi felicidad. Y cualquier cosa que esté fuera de mi felicidad debe ser apartada. Es una verdad peligrosa. La palabra del Señor dice que el sufrimiento vendrá. Para soportar el sufrimiento. Justo en Mateo 16, volveré allí. Estas son las palabras de Jesús. Él dice esto en el versículo 24. Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ser un seguidor de Jesucristo es seguir a Cristo y su cruz y soportar el sufrimiento. Llegará un tiempo en que no habrá más lágrimas, donde estaremos cara a cara con nuestro Creador y Salvador en gloria. Pero en esta vida soportaremos el sufrimiento. Número 4. De los 5, evangeliza. Evangeliza. Volviendo a 2 de Timoteo 4, versículo 5. En cuanto a ti, sé siempre sobrio, soporta el sufrimiento, realiza la obra de un evangelista. No sé si captaste eso. Seas o no un evangelista, haz la obra de un evangelista. Mi lectura de eso es que Timoteo probablemente no tenía el don de evangelismo. Eso es alentador para mí. No tengo el don de evangelismo. Pero haz la obra de los evangelistas. La mayoría no tenemos el don de evangelismo. Pero hay una invitación aquí a proclamar el evangelio de Jesucristo, a proclamar el evangelio puro de Jesucristo. Y en realidad, en eso hay un regalo para nosotros mismos. ¿Alguna vez te ha pasado donde podrías estar luchando con algo internamente y de repente Dios te da el regalo de hablar de Jesús a alguien que no lo conoce? Realmente aclara las cosas, ¿verdad?
Existe una verdad simple, y si eres un seguidor de Jesucristo, si conoces esa verdad, las dos verdades de las que habló Greg, la confianza y fiabilidad del Evangelio, y luego quién es Jesús para ti, que Él vino por ti, murió por ti, resucitó por ti, para que puedas estar con Él y ser rescatado de tu pecado. Este es el Evangelio de Jesucristo, y tú estás equipado para compartirlo. Si tienes fe en Cristo, estás equipado para compartirla con otros. Una de las cosas más frecuentes que me sucede es que alguien se acerca. Esto me pasó justo la semana pasada. Bueno, pastor, sé que estás equipado para responder. Tengo miedo de tener esas conversaciones, porque no tengo todas las respuestas. Y yo diría, parte del regalo de hacer este trabajo es que no tenemos las respuestas. Nadie se salva por tener todas las respuestas. Son salvos la obra del Espíritu de Dios a través de ti y de mí. Así que ten confianza y comparte el Evangelio. Haz la obra del evangelista. Dime quién pensó que tenías todas las respuestas. Eso es bueno. Nadie más que Dios tiene todas las respuestas, nosotros no. Amén. Una verdad final de aplicación. Cumple tu ministerio. Esa extraña línea de aplicaciones al final del versículo 5. En cuanto a ti, sé sobrio. Soporta el sufrimiento, realiza el trabajo de un evangelista, cumple con tu ministerio. Hay todo tipo de falsas enseñanzas en este mundo. Una falsa enseñanza de idolatría, que debemos seguir nuestras preferencias y señorear sobre la verdad. Una falsa enseñanza de que lo nuevo y mejorado es siempre lo mejor con el Evangelio. Una falsa enseñanza de prosperidad, que el sufrimiento está de alguna manera fuera del plan de Dios y es solo el resultado del pecado. Y si crees en Dios, tendrás salud y prosperidad. Hay otra falsa enseñanza de que puedes seguir a Jesús y no tener nada que ver con la iglesia. Amo a Jesús, pero la iglesia, yo puedo reunirme con Jesús en las montañas, puedo reunirme con Jesús en casa, me reúno con Jesús a mi propia manera. Yo no quiero eso. La verdad es, no puedes amar a Jesús sin ser también parte de su familia. Jesús no vino a vivir una vida sin pecado y morir simplemente por individuos. Él vino a redimir a una familia. Con Dios como nuestro Padre y Jesús como nuestro hermano primogénito, vino a redimir a una familia. Casi no hay pasaje bíblico que aplique solo a tu vida. En este pasaje predica la palabra. Estate listo a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, exhorta. No puedes hacer esas cosas solo. No puedes vivir el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, paciencia, bondad. No puedes solo. No sé si sentado solo tienes paciencia contigo. No sé qué significa eso. Tenemos paciencia, amor, gozo, paz. Al interactuar con gente, Dios nos llama a vivir como la familia de Dios. Eso puede verse de diferentes maneras en la vida de diferentes personas, pero no se ve como tú y Jesús solos a un lado. Él nos llama, cumple tu ministerio. Cada uno de nosotros tiene un ministerio en el cual caminar. Tenemos dones que caminar en los que Él nos ha dado para cada uno.